Dios los bendiga, amados. Es un enorme privilegio estar compartiendo la palabra del Señor en esta tarde, en esta bonita congregación. ¿Cuántos creen en los milagros? Gloria al Señor. Pues, gracias, hermana. Pues déjeme decirle algo. Yo soy un milagro del Señor. Dios ha permitido que hoy esté compartiendo su palabra. Créame de que solo Dios lo hace posible. Quiero agradecer a cada uno de ustedes. Mi nombre, por los que no me conocen, es William Moisés Aguilar Molina, pastora. Cada rato me cambia el nombre, me pone Moisés Molina, William Aguilar, y algunos me preguntaron exactamente cuál es tu nombre. Bueno, William Moisés Aguilar Molina. Allá en nuestra casa de oración, en la que Dios nos ha dado la oportunidad de servir, pues me conocen como William Aguilar, ¿verdad? Así que estoy a sus órdenes. Para los que no me conocen y para los que me conocen, quiero agradecerles porque yo sé que muchos de ustedes en el mes de diciembre del 2020 estuvieron orando por mi familia, orando por mi padre, por mi madre, por mi esposa, por mis hijos, ya que nosotros fuimos contagiados por el COVID. Y fue un momento en el cual sus oraciones, las oraciones de muchos hermanos, de muchas iglesias, nos sostuvieron, nos fortalecieron en los momentos cuando mi papá pasó a la presencia del Señor, ¿verdad? En esos momentos las oraciones suyas, las oraciones de mi pastor, su ayuda económica también, se les agradece mucho. Y ahora entiendo por qué esta iglesia está bendecida, porque esta iglesia se siente la presencia del Señor. La verdad, el día de ayer, antes de que empezara la predicación y que estaban los hermanos ensayando, se siente la presencia del Señor en este lugar. Y ahora entiendo por qué, ¿verdad? Porque el amor entre hermanos, es lo más valioso que nosotros podemos tener. Y es lo que Dios valora. En esta hora, mis hermanos, yo quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor. A Juan capítulo 14, versículo número 6. Juan 14, versículos número 6. No pidas más de lo que ya tienes. Es el nombre a mi predicación en esta tarde. No pidas más de lo que ya tienes. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen que Jesucristo va a regresar? Amén, gloria al Señor. Tenemos que saber, hermanos, que Jesucristo es el Hijo de Dios y Él lo es todo. Es todo lo que nosotros necesitamos. Y vamos a ver en su palabra lo que Él en esta tarde quiere que te des cuenta, que con Él lo tienes todo. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 14, versículo número 6. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Señor, en esta hora pedimos que sea tu Santo Espíritu hablándonos a cada uno de nosotros. Bendice la palabra grandemente, Padre. Háblenos a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Puede tomar asiento. Mis hermanos, no pida más de lo que ya tiene. Ustedes están bendecidos en este lugar, la verdad. Bendecidos grandemente. Con contar con un pastor como el pastor Edwin, con contar con siervos como el hermano Helio, Miguel Latino, parece que es el otro siervo que está trabajando con ustedes, y ver a estos siervos que se están levantando en esta obra, verlos desde nuestra casa de oración allá en Dakota del Sur, cómo ellos sirven al Señor, cómo ellos, a pesar de la pandemia, a pesar de que muchos se escondieron, a pesar de que muchas iglesias cerraron, ellos se mantuvieron, hermanos. Son una iglesia muy bendecida. Entonces, en esta hora tenemos que darnos cuenta de que con Jesucristo lo tenemos todo. Él en su palabra dice:
yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Son tres declaraciones que podemos encontrar en el libro de Juan, aunque son 7, hermanos, pero son 3 las que vamos a ver en esta tarde. Cuando Jesucristo dice, yo soy el camino, nos quiere decir a nosotros, hermanos, que Él es el camino para llegar al Padre. Pero no nos quiere, pero eso no quiere decir que no hayan otros caminos. Hay otros caminos, hermanos, no para llegar al Padre, pero sí para perdernos. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso. Tenemos que saber que con Jesucristo lo tenemos todo. Pero fuera de Jesucristo no tenemos nada, hermanos. Yo sé que usted me va a decir, yo estoy en el camino. Yo sé que Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Yo sé que Jesucristo es la verdad. Y esa verdad es lo que a mí me hace tener vida eterna. Amén. Cuando conocemos el camino, cuando conocemos la verdad y cuando conocemos la vida, hermanos, lo tenemos que tener todo. Pero la pregunta es, que ¿por qué conociendo el camino, por qué conociendo la verdad y por qué conociendo la vida, sufrimos, lloramos, no hallamos qué hacer? Estamos bien cuando hay bendición. Estamos bien cuando estamos en la iglesia. Estamos bien cuando Dios nos contesta. Estamos bien cuando estamos sanos, cuando no ha tocado la enfermedad en nuestra casa. En nuestra familia, en el mes de noviembre exactamente, de la noche a la mañana, hermanos, toda mi familia contagiada. Fuimos prudentes, nos cuidamos hasta decir ya no, exagerados, hermanos. Y de la noche a la mañana en prueba. Y días antes de habernos contagiado, mi esposa en el hospital, a punto de morir. Pruebas, hermanos, pruebas que nos pudieron haber sacado de ese camino. Pruebas que nos pudieron haber hecho retroceder. Pruebas que nos hubieran hecho renegar, quejarnos y decir, hoy que hemos abierto la obra aquí en Sioux Falls, hoy que hemos abierto la casa de oración allá en Dakota del Sur, te llevas a nuestro Padre, que era la cabeza de nuestra casa, que era el que estaba al frente, que era la persona que estaba a primera hora, hermanos. Así como están nuestros hermanos de la alabanza antes del culto, era el primero en llegar y era el último en irse. Y de la noche a la mañana, hermanos, perderlo. Fue una prueba muy dura. Que usted y yo tenemos que saber de que esas pruebas van a llegar. Pero usted tiene que poner la mirada siempre en el camino que debemos de seguir. Muy fácil perderse, muy fácil que nos perdamos. Yo aquí en California manejo, pero créame que salgo rogándole al Señor, rogándole a la Santísima Biblia que no me vaya a perder. Hoy que venía para acá, más que aquí son muchos freeways, allá en Dakota del Sur solo son 2, hermanos. Aquí 101, 102, 70, 80, 90, 40. Se mete en el 70, no, que en el 70 te lleva el no sé qué. Yo escuchando a mi tío, aquí, él vive aquí en California, mi familia vive aquí en California. Cuando yo le digo voy a tal dirección, pero yo solo para informarle, porque yo pongo el GPS para no perderme. Pero él, hermanos, como ya tiene como 20, 30 años aquí, mira, y le digo, no tío, voy a poner el GPS para no perderme. No, mira, pero es que si te salís por acá, por el 101, vas a llegar por allá y por allá. Él conoce el camino. Él sabe, conoce las calles. El camino es la guía, hermanos. Nosotros, ¿cuántos conocen el camino? ¿Cuántos conocen a Jesucristo? ¿Cuántos han reconocido a Jesucristo como el camino? ¿Y por qué muchas veces, hermanos? Mi pregunta es que conociendo el camino nos desviamos. Nos desviamos muy fácilmente. Nos alejamos muy fácilmente. Tenemos que entender que la palabra del Señor dice
en su primera parte del capítulo, Juan, léalo conmigo nuevamente. Yo soy el camino para llegar al Padre, pero para perderse hay muchos más. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Mucho cuidado con perderse, hermanos. Si ya conoce el camino, siga ese camino. Si ya conoce a Jesucristo, no se aparte. Porque dice la palabra, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Lo tiene, dice la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, y pocos son los que la hallan. ¿Usted está en ese grupo de personas que han encontrado el camino? Estamos en ese grupo de personas que hoy podemos decir: yo conozco el camino, yo sé que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo sé que Jesucristo vino a morir por mis pecados, yo sé que Jesucristo resucitó, y yo sé que Jesucristo va a volver por mí. ¿Lo cree, hermanos? ¿Lo creemos? Yo allá en la casa de oración, cada día que yo empiezo una transmisión, yo les digo a mis hermanos: hermanos, Jesucristo no ha regresado. La trompeta del Señor no ha sonado. Pero si no ha sonado, no quiere decir que no va a sonar. Él va a regresar. Y esa debe de ser nuestra esperanza. Nuestra esperanza para no salirnos del camino, hermanos. Para mantenernos. Para saber que esta lucha es día a día. Que este camino que ya conocemos por lo que Cristo hizo, que este camino que ya conocemos porque lo hemos reconocido como el Hijo de Dios, este camino que lo hizo más fácil para nosotros, debe continuar día a día. Dice la palabra de Dios: el que persevera hasta el fin, el que se mantenga. Hermanos, tenemos que mantenernos, no tenemos que salirnos. Hay alguien que me decía: entonces, si yo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal y me aparto, ¿pierdo la salvación? Le pregunto a usted, ¿la pierde? Si alguien que conoce, que dice conocer a Cristo, pierde la salvación, si él se aparta, le pregunto a usted, ¿la pierde? ¿Y si nunca la tuvo, hermano? ¿Y si nunca se arrepintió verdaderamente? ¿Y si nunca nació de nuevo, como el Señor lo pide, como el Señor lo dice en Juan 3, cuando le dice a Nicodemo: ¿te es necesario nacer de nuevo? Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Saber que Él nos abrió la puerta para llegar al Padre. Jesucristo es el trabajo, pero tenemos que saber que tenemos que mantenernos creyendo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree. No que creyó, hermanos, cree indefinidamente, todo el tiempo, todo el tiempo. No es que sin pandemia voy a la iglesia, con mis 2 vacunas vuelvo a la iglesia. Es en todo tiempo, hermanos. Y no necesita estar aquí. Desde su casa, hermanos, usted puede orar, usted puede velar, usted puede venir y así como muchos han hecho, transmitir. Hoy veía la transmisión de nuestra hermana Brenda, y así de muchos de ustedes que transmiten. Nuestro hermano Helio, nuestro hermano Miguel Latino, nuestro hermano Edwin.
Y eso nos motivó nosotros como casa de oración a transmitir. Nosotros transmitimos de lunes a sábado, 5 de la mañana, hora del Salvador, 6 de la mañana, Dakota del Sur. Y nos hemos mantenido, hermanos. No porque nosotros nos creamos superiores, sino porque sabemos que es necesario para no apartarnos del camino. Porque recuerde, fíjese que el ladrón ha venido para robar, matar y destruir. Pero Jesucristo dice que yo he venido para darnos vida, y vida en abundancia, hermano. La pregunta es, ¿qué caminos hemos tomado en este 2021? ¿Estamos fortalecidos después de la pandemia, aunque no ha acabado, como dice el pastor? ¿Estamos fortalecidos? ¿Hemos hecho tratos con el Señor? ¿Hemos crecido en fe? ¿O nos hemos venido abajo? Yo como hijo que perdí a mi padre, yo le doy gracias a Dios, la verdad. No porque no lo quisiera tener, porque lo amo y me hace falta. Me hace falta, mucha falta. Estoy agradecido con Dios porque meses antes, hermanos, meses antes de que Él pasara a la presencia del Señor, a pesar de que hace 10 años más o menos, Él reconoció a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, pero un día se levantó de esa silla en una transmisión, en un culto de Viernes de Milagro, y me dijo: yo quiero aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador personal. Quiero estar seguro que si yo me muero, si yo paso a la presencia del Señor, voy a vivir con Él eternamente. Y por eso, hermano, yo estoy más que agradecido. Tenemos que saber que las pruebas, hermanos, no nos tienen que hacer retroceder. En este 2021 tenemos que cuidar de no tomar otros caminos. ¿Qué caminos podemos tomar en el 2021? Después de una pandemia, después de haber perdido un familiar, después de que quizás algunos perdieron el empleo, después de que quizás algunos perdieron la casa, después de que quizás algunos, hermanos, su salud ha disminuido, porque la verdad a los que nos ha pegado esta enfermedad, la salud ha menguado. Hoy le aseguro que si salgo corriendo aquí, hasta ahí a la puerta voy a llegar. ¿Qué caminos vamos a tomar? ¿Vamos a tomar caminos de duda? ¿Caminos de alabar a Dios solamente cuando todo vaya bien? ¿Vamos a tomar caminos de renegar, caminos de criticar, caminos de volver a nuestra vieja manera de vivir? ¿No es cierto que hay muchos de sus hermanos en la fe que pertenecen a esta iglesia que ya no están? Voltea a ver, ya no están. Pastores, hermanos, que ya no están, que retrocedieron, que se apartaron del camino, sin darse cuenta, hermanos, que fuera del Señor nada podemos hacer. Sin mí nada podéis hacer. Cuidado con apartarte del camino. Cuidado. Tenemos que entender, hermanos, que con Él lo tenemos todo. Con Él lo tenemos todo. Algo que es muy importante para que usted y yo no nos salgamos del camino es la fe. La fe. Y por eso preguntaba, ¿estamos fortalecidos en fe? Mi familia allá en Dakota del Sur están fortalecidos. Ahorita se están reuniendo ellos. Están fortalecidos. Le pregunto a usted, ¿está fortalecido? La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 11, versículos 6 y 8. Búsquelo conmigo, si no yo se lo leo. Dice la palabra del Señor,
Si ya lo tiene, Hebreos 11, capítulo, vamos a leer el versículo número 6. Dice la palabra del Señor, pero sin fe, ¿qué dice, hermanos? Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tuvimos fe para creer que Jesucristo abrió el camino para llegar al Padre, tenemos que tener fe para vivir día a día en pruebas, en aflicciones, con enfermedad, con COVID, con lo que sea, con necesidades, con hambre. Y es por eso que no tenemos que pedir más de lo que ya tenemos, hermanos. Tenemos a Cristo. Él ha cuidado de usted, Él ha cuidado de nosotros, Él está cuidando de mi padre ahora. Qué mal sería que él hubiera muerto sin tener la seguridad. ¿Dónde iría a pasar el resto de sus días? Y esa es una bendición, hermanos. El que usted tenga la seguridad que si hoy el Señor viene por usted, si hoy esa trompeta suena, usted sabe a dónde va a pasar el resto de sus días. Pero eso es posible con la fe. Sin fe es imposible. Sin fe lo podemos decir del diente al labio. Creo que Cristo viene. Y si de verdad, hermanos, viniera, si de verdad esa trompeta sonara, estamos en el camino. Hemos creído verdaderamente en Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Hemos creído en Él. Sin fe no lo vamos a lograr. Si mire con esto que ha pasado, cómo nos ha dejado menguados. Yo le aseguro que si viene otra epidemia, yo no creo que la vayamos a poder resistir. Tenemos que saber, hermanos, que la fe va a hacer posible que lleguemos a la meta, que acabemos, que terminemos, que sigamos, que no nos detengamos. La fe, hermanos, la fe, no la fe en la vacuna. Porque hay muchos que ya se quitan la máscara porque ya fueron vacunados, ¿verdad? Yo le contaba a mi pastor que ya tenemos una familia en la casa de oración, que toda la familia, ellos fueron los primeros que se vacunaron allá por algunos problemas de salud que tuvieron. Toda la familia fueron vacunados, ya tenían 3 meses, porque dicen de que hay que pasar cierto tiempo para que la vacuna empiece a hacer efecto, ¿verdad? O funcione. 3 meses tenían. De la noche a la mañana, todos contagiados. Todos contagiados. Y eso puede pasar, hermanos. Eso puede pasar. Porque esto que hemos pasado, si Dios no lo mandó, Dios lo permitió. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que nos acerquemos a Él. Para que lo busquemos a Él. Para que lo amemos. Para que le creamos. Para que sepamos que es un Dios que sana. Que es un Dios que perdona. Que es un Dios que restaura. Que es un Dios que da vida eterna. Tenemos que saber que así como creímos un día, así como un día usted creyó en Jesucristo, así debe seguir creyendo. No es porque creyó, porque hice la oración, porque creí. Cuando llega la prueba, lo primero que hacemos es asustarnos. Lo primero que hacemos es dudar. Lo primero que hacemos es correr, cuando debemos saber cuál es la meta. ¿Cuál es la meta? Y decir como Job dijo un día: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó. Sea por los siglos Jehová bendito, mi hermano. Muchas veces Dios permite que pasemos por diferentes pruebas, enfermedades, faltas de empleo, problemas en la familia, no para que decidamos retroceder, sino para que al contrario, para que nos mantengamos.
para que nos agarremos verdaderamente de Él. Yo decía, Señor, ¿por qué has permitido todo esto? En mi momento en el cual yo oro con Él, yo le decía, Señor, ¿por qué lo has permitido? ¿Por qué lo has permitido? ¿Sabe por qué lo ha permitido, hermanos? Porque muchos veníamos a la iglesia, pero lo hacíamos solo por pura religiosidad. Muchos veníamos a la iglesia, hermanos, como lo hacíamos anteriormente en la religión en la cual fuimos criados muchos de nosotros, solo de día domingo, solo por salir del compromiso, sin un corazón verdaderamente entregado a Dios, sin saber que vamos a Dios porque necesitamos de Él, sin saber que buscamos a Dios, hermanos, para sentir su amor, para sentir su misericordia, para sentir su perdón, hermanos. Muchas veces venimos y buscamos a Dios solo, hermanos, por necesidad, y eso pasaba antes de la pandemia. Y ahora los que se han quedado, hermanos, son los que, por los cuales Jesucristo va a regresar, por los que se mantienen y por los que se han seguido manteniendo en el camino, los que no se han apartado. Nuestra casa de oración, cuando empezó la pandemia, empezaba a crecer. Justo empezó la pandemia, tuvimos que cerrar. Y muchos de ellos ya no están. Muchos de ellos ya no están. Y los que se han quedado, hermanos, son los que ahorita se están manteniendo para que esa obra no caiga. Y el respaldo de Dios, ahí está. Hemos pasado momentos en los cuales hemos tocado puertas, hemos buscado ayuda. ¿Qué no hemos hecho, hermanos? Y hay momentos en los cuales yo he querido decir, ya no sigo, ya no puedo. Pero es ahí donde el Señor me ha sostenido. Es ahí donde Él me ha alentado. Es ahí donde la fe me ha fortalecido para no abandonarlo. Para saber que Él va a estar si yo estoy. En estos días yo le contaba a nuestro pastor de que después de tocar muchas puertas, después de venir y andar mandando muchas cartas para que nos abrieran las puertas de un lugar, solita llegó la bendición. Solito llegó esa llamada. Los esperamos tal día para reunirnos con ustedes, para que próximamente se puedan reunir en nuestro local, en nuestra iglesia. Y es una de las iglesias más grandes allá en la ciudad de Sioux Falls, Dakota del Sur. Y nosotros andábamos tocando puertas en lugares pequeños. Eso solo Dios lo hace posible, hermano. Porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero Él quiere que usted no se aparte del camino, hermanos. Que no nos apartemos del camino. Tenemos que saber que vamos a pasar por muchas pruebas. Vamos a pasar por mucho dolor. Pero tenemos que entender, hermanos, lo que el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 9. Mi papá, antes de pasar a la presencia del Señor, hermanos, tuvo 7 operaciones. Fue un proceso largo. Meses y meses, hermanos, que lo operaban una vez y la operación salía mal. A él lo operaron del pie. Tuvo un accidente allá en El Salvador y ya estando aquí lo tenían que volver a operar para quitarle el platino, porque eso le estaba causando una alergia a él y no dejaba que la herida sanara. Entonces, yo no sé si se recuerda que yo le mencionaba eso, por esas operaciones para que el pie sanara. Lo operaban una vez y lo operaban otra vez y lo operaban otra vez, hermanos. Y justo, hermanos, cuando ya estaba a punto de regresar a trabajar, justo cuando ya estaba a punto de que ya su pie ya había sanado, le da la enfermedad, hermanos.
Y me gusta este versículo porque él lo mencionaba mucho. Él lo mencionaba mucho. Léalo conmigo. 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. Dice la palabra del Señor, mi hermano: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Que la salvación no sea suficiente. No pida más de lo que ya tiene. La salvación para cada uno de nosotros es más de lo que merecemos, hermanos. Es más de lo que necesitamos. La salvación debería ser suficiente para que este lugar estuviera lleno. Para aquellos que dicen ser cristianos, para aquellos que dicen que Cristo los salvó, es para que este lugar lo mantuvieran llenos. Para que estuviéramos agradecidos en todo momento. Mi papá lo entendía. Mi papá lo comprendía. A pesar de que su pie no sanaba. A pesar de que estuvo en el hospital. Y mire cómo son las cosas. Ya estando en el hospital, con la enfermedad, llega el doctor que le revisa el pie. Y le dice: tu pie está completamente sano. Está completamente sano. Y él oraba y oraba y oraba, día y noche. Yo me recuerdo haberlo visto muchas veces llorando: Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname. Y lo sanó, hermanos. Lo sanó. Usted me va a decir: murió de COVID. Pero al cielo no entramos enfermos. Al cielo no entramos enfermos. Lo sanó de su pie y lo sanó de COVID, hermanos. Es que para los hijos de Dios no hay muerte. Para los hijos de Dios hay vida. Por eso que nuestras vidas tienen que ser para Él. Por eso que usted tiene que seguir el camino. Con dolor, con prueba, con enfermedad, con necesidad, el camino es Cristo. El camino es terminar la carrera. El camino o la esperanza es que Él regrese y que yo esté en el mismo lugar. En el mismo lugar de siempre. No moverse. Día domingo hay culto, aquí voy a estar. Día domingo por la tarde hay culto, aquí voy a estar. Día lunes hay culto, aquí voy a estar. Día martes, aquí voy a estar. En el camino. En el camino, fuera del camino, ¿qué tenemos que hacer? Lo tenemos todo, hermanos. No lo desaprovechemos. Más adelante, en la segunda declaración, hay muchas más en el Evangelio según San Juan. Específicamente son 7 en la que Él declara ser Dios. Yo soy. Esa es la declaración de Jesucristo a sus discípulos. Yo soy. Dice la segunda parte del versículo número 6 del capítulo 14. Yo soy el camino y yo soy la verdad. Jesús, a la hora que iba a ser crucificado, hermanos, tiene un encuentro con Pilato, donde Pilato le pregunta si Él es rey. Y Jesús le dice: ¿tú lo dices? Yo para eso he venido, le dice, para dar testimonio. A la verdad, ¿quién es la verdad? Le pregunto a usted: ¿quién es la verdad? Es Dios la verdad. Pilato le pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Yo cuando medito en esta palabra, yo veo en Pilato, así como en muchas personas, teniendo la posibilidad de saber que la verdad es Cristo, la rechazan. Los que casi se salvan, digo yo. Pilato es uno de ellos. Teniendo la verdad, hermanos, le pregunta: ¿qué es la verdad? La verdad es Cristo, hermanos. La verdad es Cristo. Es muy difícil ver la luz
cuando estamos en tinieblas, y de ver a Dios, de escuchar la voz de Dios. Muchas veces, teniendo la verdad, que es su santa palabra, no buscamos la verdad. No escuchamos lo que dice su palabra. Solo somos oidores, pero no somos hacedores de su palabra. Si tenemos la verdad, que es Dios, revelada en su palabra, y no leemos la palabra, ¿cómo vamos a estar en verdad? ¿Cómo va a ser posible que alguien venga y nos engañe? Pero si usted mantiene la verdad, nadie lo va a engañar. Nadie lo va a apartar. Nadie lo va a sacar del camino. Nadie le va a meter a tol con el dedo. Porque usted va a conocer la verdad. Usted va a saber qué es la verdad. La palabra del Señor dice en Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Cuando conocemos el camino, cuando conocemos la verdad que es Cristo, no nos vamos a equivocar. Vamos a saber qué responder. Vamos a saber cuando pasamos o cuando estemos pasando por algún problema. Vamos a saber qué poder responder, porque conocemos la verdad. Jesucristo nos revela la verdad por medio de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros es la guía para que usted conozca la verdad, para saber qué hacer y qué no hacer, para que nadie lo engañe. Pero muchas veces nosotros caemos en un juego que el enemigo usa. Teniendo la palabra del Señor, hacemos todo lo contrario que la palabra del Señor nos recomienda. Y es ahí donde fallamos. Es ahí donde nos equivocamos. Es ahí donde nos salimos. Es ahí donde abandonamos el Evangelio. Es ahí donde se levantan muchas sectas. Aquellas que se apartan de la verdad. Aquellas que se apartan del camino, que es Cristo. Mucho cuidado con eso. Cuando usted y yo seguimos la verdad, su palabra, sus promesas, lo que dice que hagamos y lo que no hagamos, muy difícil nos vamos a resbalar. Muy difícil nos vamos a equivocar. Amén. Dice la palabra del Señor, hermano, vaya conmigo a Juan capítulo 16, versículo número 33. Dice la palabra del Señor, estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas? La verdad. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Tenemos la verdad? ¿Conocemos la verdad? ¿Conocemos que Cristo es la verdad? ¿Lo conocemos? ¿Conocemos su palabra? ¿Meditamos en su palabra? ¿Queremos aprender más de su palabra? ¿Queremos escudriñar la palabra? ¿Queremos saber más de Él? Tenemos tanto, hermanos, en nuestras manos y lo estamos desaprovechando. ¿Queremos oír al pastor? Pero no queremos oír la palabra. Queremos que el pastor nos entretenga, pero no queremos una hora de lectura en la palabra. Esta es la verdad. La palabra es la verdad.
Y es la que debemos de buscar, es la que debemos de escudriñar, es la que debemos, en la que debemos meditar de día y de noche. El pastor se va a equivocar. Los pastores se equivocan, pero la palabra nunca se va a equivocar. Aquí vamos a encontrar la verdad. La verdad, hermanos. Es difícil confiar en alguien que nos miente, ¿verdad? Es difícil venir y tenerle confianza en alguien que nos ha engañado. El hombre lo va a engañar. El hombre le va a mentir. El hombre lo va a abandonar. Porque uno de los nombres de nuestro enemigo es el engañador. Y por eso que muchos de nosotros tenemos que tener cuidado. Cuidado, hermanos, para no ser engañados. Pero si usted se mantiene en la verdad, si usted se mantiene en el camino que es Cristo, nadie lo va a poder engañar. Ningún viento de doctrina lo va a poder engañar. Cuando usted cree en la palabra, antes de creerle a los hombres, antes de creerle en aquellos que le han fallado, no se va a equivocar, hermanos. Y es por eso que nosotros tenemos que venir y valorar lo que está escrito en la palabra de principio a fin, escudriñar las escrituras. Dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estoy clamando: Señor, revélame la verdad. Señor, ábreme los ojos. ¿Cómo vamos a conocer la verdad? ¿Cómo vamos a aprender más de Él? Cuando procuremos su palabra, cuando amemos su palabra, cuando queramos conocer más de Él. Yo aprendo mucho cuando estoy viendo el programa que tienen aclarando temas. Excelente. ¿Cuántos están en sintonía con el programa? ¿Todos? Yo solo veo como 4 o 5, de ahí de 10, 15. Y aquí vemos más de 20, 25, 30. De esa manera, hermanos, vamos a estar en la verdad. Cuando procuremos la palabra, cuando nos interese la palabra, el Señor quiere mostrarnos la verdad. Quiere mostrarnos más cosas para que crezcamos en fe, para que un día usted esté predicando aquí. Amén. Para que los jóvenes, los que nos acompañan en esta tarde, un día estén predicando aquí. Pero debe interesarnos esto, su palabra. Jesucristo es la verdad. Y Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad. Y por último, hermanos, léalo conmigo: yo soy la vida. Él es la vida. ¿Cuántos estamos vivos? Amén, ¿verdad? Todos estamos vivos, hermanos. Pero pareciera que muchos, a pesar de que estamos vivos, estamos muertos. ¿A cuánto le gusta cantar? ¿A cuánto le gusta gritar? ¿Ah? ¿A cuánto le gusta venir y danzar? ¿Por qué no lo hace? ¿Porque somos bautistas? ¿O porque el pastor lo regaña? ¿O no será que no lo hace porque no lo siente? Si estamos vivos, tenemos al Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, hermanos, si tenemos verdaderamente el Espíritu Santo, podemos sentir su presencia. Y esa presencia nos hace cantar, nos hace gritar, nos hace sentir tantas cosas. Y no lo va a parar solo por lo que la religión o por lo que la doctrina le pueda decir. Yo ahorita con la alabanza, hermano, yo cuando estábamos cantando la última alabanza, yo lloré, la verdad, lloré. Y
pues cualquiera va a decir, pues, pastor está llorando. Pero eso me hace sentir que yo estoy vivo. Y eso lo debe hacer sentir a usted, que usted está vivo. Cuando siente la presencia del Espíritu Santo, cuando sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas, cuando usted viene y se siente y empieza la alabanza y usted lo primero que hace es empezar a aplaudir y alegrarse y venir y llorar cuando escuchamos la alabanza, cuando escucha la alabanza. ¿Sabe que Dios habita en medio de la alabanza? En medio de la alabanza de su pueblo. Cuando nosotros venimos, hermanos, y decimos que no estamos muertos, tenemos que reflejar esa vida. Reflejar esa vida. Jesucristo es el camino. Él abrió el camino para llegar al Padre. Jesucristo es la verdad que tenemos que conocer. Y por medio de ese camino, pues, por medio de esa verdad, tenemos vida. Amén. Pero esa vida también es para que la vivamos aquí en la tierra. Porque Él no va a venir por una iglesia muerta. Él va a venir por una iglesia viva, por una iglesia que esté cantando, por una iglesia que esté predicando, por una iglesia que se esté manteniendo en su palabra. Él no va a venir por muertos, hermanos. Una iglesia renovada, una iglesia fresca, una iglesia santificada, una iglesia apartada para Él. Pero vuelvo a repetir, hermanos, muchas veces hay un problema con esto, que Dios nos dio vida eterna, pero aquí pareciera que estamos muertos. Seguimos viviendo como muertos en nuestros delitos y pecados, y tenemos que tener mucho cuidado en eso. Muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos al pecado, cuando Él ya nos rescató, ya nos liberó, ya quitó esa esclavitud, ese pecado que nos acechaba, para que lo glorifiquemos a Él, para que tengamos esa vida. Recuerde, Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 2, versículo número 2:1, dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si Dios nos dio vida por medio de Jesucristo, es para que vivamos para Él, no para nuestros deleites, no para este mundo. Si Él nos ha dado vida, hermanos, es para que lo amemos por sobre todas las cosas. Es para que amemos a nuestro prójimo. Gloria a Dios por eso. ¿Es para qué? Para que le sirvamos. Si Él nos ha dado vida, si ha permitido que usted esté con vida, amén, es una bendición estar con vida, hermanos. Es una bendición, créame, de verdad. Es una bendición. Así como es una bendición también los que partieron, los que creyeron en Cristo, hoy están gozándose en la presencia del Señor. Pero los que hemos quedado con vida, hermanos, es una bendición. ¿Pero para qué? Para que lo amemos, para que amemos a nuestro prójimo, para que le sirvamos, para que le agradezcamos, para que seamos portadores de luz, para que testifiquemos. Si estamos vivos, es para testificar, es para anunciar el evangelio, es para que sienta esa llama que le quema por hablarle a la gente de Cristo. ¿Cuántos sienten esa llama? Amén. ¿Todos van a pan y chocolate o no? Todos. Ese deseo, hermanos, esa llama de predicar la palabra, de decirle a alguien: Cristo vive. Jesucristo es el camino para llegar al Padre, el único camino. Él es la verdad que debes de conocer. Él es la vida vida eterna. Pero esa vida hay que vivirla aquí. Hay que vivirla aquí. Porque Él nos ha dado vida, hermanos, para que usted y yo le demos la honra y la gloria por lo que Él ha hecho, porque Él nos ha rescatado. Amén. Hoy Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos muestra el camino. Nos muestra el camino. Él ya hizo el trabajo.
Jesucristo ya hizo el trabajo. Amén. Ya abrió el camino para llegar al Padre. Muchos de ustedes ya lo conocen. Amén. Yo espero que sí, que todos conozcamos el camino para llegar al Padre. Pero ese camino tenemos que mantenerlo día a día. Esa fe tiene que ser día a día. La fe se la da a Dios cuando usted permanece. La fe se la da a Dios cuando usted no se aparta. La fe se la da a Dios cuando usted no deja de congregarse. La fe se la da a Dios cuando usted no deja de leer su palabra. Hoy Dios te dice que Él es la verdad, para que no quites la palabra, no quites la vista de su palabra, la vista de la verdad. Que día a día te empapes más, que día a día conozcas más. Amén. Que no te quedes con lo poco que escuchas en la iglesia. Que no te quedes con lo poco que dice el pastor. Que veas, que busques, que indagues, que escudriñes la escritura para que nadie te engañe. Y hoy Dios quiere decirnos que nos ha dado la vida por medio de Jesucristo, para que un día que vivamos por Él, con Él, sea para siempre, hermanos, sea para siempre, y que esa vida que Él nos ha dado la podamos vivir y que sea de testimonio para muchos que no le conocen. En esta hora, hermanos, vamos a orar, vamos a pedir a nuestro pastor que nos dirija con la oración. Gracias, amados. Cerramos nuestros ojos. Padre, gracias le damos por la vida de nuestro querido hermano William. Bendiga su casa de oración. Señor, que en tu tiempo perfecto eso pueda convertirse en una iglesia. Dale, mi Dios, un corazón de siervo, un corazón de servicio. Pedimos por su familia, pero también, Señor, por sus emociones.